En este video tutorial vamos a ver el manejo de las herramientas que nos ofrece el programa de Flash CS4. Voy a crear primero un rectángulo para empezar a explicarles cómo se trabaja cada una de las herramientas. La primera herramienta que tenemos es la herramienta selección. Su método abreviado es la tecla V. La herramienta selección nos va a servir para seleccionar un objeto que tengamos en el escenario. Nos va a servir para moverlo. Entonces, al seleccionarlo podemos marcar una región o darle clic sobre el objeto. Una de las cosas que hemos de tener en cuenta a la hora de trabajar con vectores o con figuras que hemos creado en Flash es los tipos de figuras que nos maneja el programa. En este caso estamos trabajando con una forma. Sigue siendo un vector, pero es una forma. Y el otro tipo de objetos que nos ofrece el programa son los dibujos de objeto. Veamos. Miren que cuando selecciono una forma, la selección me va a dar en punticos. En cambio, cuando selecciono un objeto, me da un contorno. ¿Qué otra cosa pasa? Estamos trabajando con formas. Flash nos va a separar el relleno del contorno. En cambio, las opciones de objeto, Flash nos agrupa ese relleno y ese contorno. Entonces miren, cuando estamos trabajando con formas, si selecciono el relleno, si doy clic sobre el relleno, solamente selecciono el relleno. Si doy doble clic sobre el contorno, solamente selecciono el contorno. Para seleccionar ambas cosas, doy doble clic sobre el relleno y ya tengo ambos objetos seleccionados. Esto sería trabajando con una forma, mientras que con los objetos de dibujo no tengo que hacer ese tipo de selección. Si yo doy doble clic sobre un objeto de dibujo, voy a entrar a la parte donde ahí sí ese objeto se comporta como una forma, como estábamos trabajando anteriormente. Para volver nuevamente a la escena, doy clic acá en escena 1. Voy a borrar este objeto de dibujo y vamos a trabajar con formas. Veamos entonces qué otras opciones nos ofrece esta herramienta. También nos sirve para modificar una figura. Si yo me acerco, sin tenerla seleccionada, pilas con esto, si yo me acerco a un borde, vemos como debajo del cursor me aparece una línea curva, la cual me indica que yo puedo darle curva a esa figura. Si yo me acerco a las esquinas, me va a aparecer otra figura, la cual me indica que puedo modificar esa esquina. También con esta herramienta puedo agregarle nodos a una figura. Utilizando la tecla Alt, como si fuera a modificarla con Alt sostenido, vengo y muevo y miren cómo ahí nos ha generado un nodo sobre la figura. Recuerden, con Alt sostenido y como si fuéramos a modificar la figura. Bueno, estas serían como las opciones principales que nos ofrece esta herramienta. La siguiente herramienta es la herramienta subselección o selección directa, como le llamamos en otros programas. Método abreviado la tecla A. La herramienta subselección nos va a servir para modificar los nodos de una figura. De esta manera podemos ir y seleccionar un nodo y trabajar directamente con este. También cuando los nodos tienen curvas, podemos venir y modificar estas curvas Bézier. También con esta herramienta puedo acercarme a un nodo. Utilizando la tecla Alt sostenido puedo darle curvas a esos nodos que aún no tenía. Cuando yo quiera modificar una curva por individual, miren que en este caso se me mueven las dos, utilizo la tecla Alt para restringir y de esta manera mover solo una de las curvas. Este sería entonces el uso de la herramienta subselección. Sigamos. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta transformación libre.
Método abreviado, la tecla Q. La herramienta de transformación libre nos va a servir para seleccionar un objeto, también puedo moverlo con este. Nos va a servir para escalar una figura con la tecla Shift restringo para que este se escale en igual proporción. Nos va a servir para rotar, simplemente es pararnos en una esquina y vamos a tener la opción para rotar esta figura. Y nos va a servir para sesgar o inclinar una figura, simplemente pararnos en el borde y ahí tenemos la opción para inclinar esta figura. También podemos distorsionar una figura. Utilizando la tecla Control puedo acercarme a los controladores de las esquinas y venir y modificar solo ese manejador. También desde acá vamos a tener esta bola blanca, la cual se llama un pivote, el pivote, el cual podemos mover y es el punto de rotación de la figura. Yo puedo venir y mover acá y miren que cuando vengo a rotar, este va a ser su punto de rotación. Sino acercarnos, pararnos sobre él y moverlo al eje donde queramos que este rote. La siguiente herramienta que tenemos es la herramienta 3D, una de las nuevas herramientas que nos ofrece Flash CS4. Entre ellas tenemos rotación 3D y traslación 3D. Veamos cómo trabajar con estas herramientas. Para poder trabajar con rotación 3D o traslación 3D, debemos primero convertir la figura en un clip de película o símbolo gráfico. Para eso, seleccionamos la figura, clic derecho sobre ella, convertir en símbolo, el método abreviado F8. Ahí nos aparece la ventana de convertir en símbolo, la cual me pide un nombre. Yo podría darle cualquier nombre o dejar el nombre que está por defecto. Decirle qué tipo de figura o qué tipo de símbolo voy a usar. Flash nos ofrece 3, clip de película, botón y gráfico. Para esta herramienta podríamos utilizar cualquiera de ellos, pero cada uno nos da un uso diferente. Más adelante veremos cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. En este caso vamos a dejar entonces esta figura como clip de película. Aceptar. Ahora sí, vamos a seleccionar la herramienta rotación 3D. Método abreviado, la tecla W. Con la herramienta rotación 3D vamos a tener los siguientes controles. La línea roja nos sirve para rotar la figura en el eje X. La línea verde nos sirve para rotar la figura en el eje Y. La órbita de color azul nos sirve para modificar la figura en el eje Z. Y la órbita de color naranja para rotar la figura en cualquiera de sus 3 ejes. En el panel propiedades tenemos la opción posición y vista 3D, la cual me permite también modificar ese punto X, la posición en Y o la posición en Z de la figura. Tenemos una opción para cambiar el ángulo de perspectiva, para darle mayor o menor efecto 3D. Y la opción para modificar el punto de fuga o restablecer este punto de fuga. Una de las cosas que debemos tener en cuenta cuando estamos trabajando en Flash con esta herramienta es que Flash no es un entorno 3D, Flash es un entorno 2D. Lo único que estamos haciendo es simular un efecto 3D con estas herramientas. Y tenemos la otra herramienta que es la herramienta traslación 3D. Esta herramienta nos sirve entonces para mover la figura en los 3 ejes. En el eje Y, la línea de color verde, en el eje X, la línea de color rojo, y en el eje Z vamos a encontrar, aquí habría una línea que es de color azul hacia el fondo, pero en este caso vamos a ubicarla en el medio, la cual nos permite modificar ese eje Z. Bueno, ahí tenemos entonces el uso de la herramienta, las nuevas herramientas que nos ofrece el programa, las herramientas 3D. Voy a crear nuevamente una figura, forma, ahí está. Bueno, miren que es una forma. Sigamos con la siguiente herramienta, que es la herramienta lazo. La herramienta lazo nos ofrece el método abreviado L. Esta herramienta nos va a servir para hacer una selección libre o a mano alzada. Esto siempre y cuando estemos trabajando sobre una forma. Si estamos trabajando sobre un dibujo de